Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Hay un dicho que dice que todo aquel que no conoce su historia está condenado irremediablemente a repetir sus errores. Es necesario que nosotros como mexicanos sepamos por qué razón se ha estado armando tanto revuelo con la reforma energética, por qué razón se ha hecho tanta polémica por el tema de Pemex. Y curiosamente, una de las senadoras del actual PRD y que antes era un buen partido político cuando todavía Andrés Manuel López Obrador pertenecía a este partido político, curiosamente, ¿verdad? Hace un buen análisis del por qué Pemex se encontraba tan mal a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia. Esta senadora de la República se llama Dolores Padierna Luna, senadora de la República. María Dolores Padierna Luna, política fundadora del Partido de la Revolución Democrática en 1989. Vamos a ver un poquito de lo que ella explica de por qué Pemex comenzó a ser un fracaso a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto. Y en una publicación que ella hace en internet hablando sobre el fraude de Pemex. ¿Cuánto gana Pemex Internacional? Dolores Padierna. Dice, Pemex administró directamente sus inversiones en el interior hasta 1987 y mantuvo así la rectoría integral sobre los activos fundamentales, propiedad de la nación. Tenía oficinas en Londres, Madrid, Nueva York, Houston y Texas, dependientes de la entonces Coordinación Ejecutiva del Comercio Internacional, cuya función era buscar clientes para venderles el crudo y los petrolíferos mexicanos. Sin embargo, desde 1988, Carlos Salinas manejó a Pemex con enorme discrecionalidad al realizar operaciones financieras del organismo público ajenas al control del Congreso y al margen de las leyes mexicanas, al crear con recursos de la paraestatal filiales no paraestatales tipo holdings encargadas de constituir empresas instrumentales y fideicomisos exentos de rendir cuentas. Todas las actividades, consejos de administración y funcionamiento se han pagado con recursos de Pemex, es decir, con dinero público. ¿Por qué no existen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? Además, su contabilidad es paralela a la de la tesorería de Pemex y escapa del presupuesto público federal. Sus documentos constitutivos establecen que dichas empresas, por ser no prioritarias ni estratégicas, pierden nacionalidad y aunque el capital para crearlas es recurso de Pemex, se les considera como empresas extranjeras y por ello no son aplicables las leyes del país donde radiquen. Los primeros holdings fueron creados en 1988. Uno fue denominado PMI Holdings BV, PMI HBV y otro PMI Holdings NV, PMI HNV. También se creó la entidad PMI CIM, la cual brindaría servicios administrativos, comerciales y financieros a las filiales. Otras filiales son PMI Services BV, PMI Comercio Internacional SADCB 1989, PMI Services Europe Limited, PMI Trading Limited Irlanda 1991, Pemex Capital ENC Delaware febrero de 1992, Pemex Cod Insurance Company AG 1993, Pemex Dirt Park Refining Limited Partnership 1993 y varias más. En el gobierno de Ernesto Zedillo se constituyó la filial Pemex Procurement International ENC 1995 y se crearon los
Pidiregas 1997. Además se compraron acciones de Repsol 5%, entre otras operaciones. Vicente Fox convirtió a Repsol en contratista y le fueron otorgados trabajos de exploración y producción en Cuenca de Burgos. Con Felipe Calderón se formó una tesorería paralela a la de Pemex para manejar extralegalmente todos los recursos de las filiales y fideicomisos. Se adquirió otro paquete accionario de Repsol para subirlo a 9.4% y se formaron las filiales Frontera Brownsville LLC en 2011, PMI Field Managed Resorts LC y PMI Campos Maduros Sama SDRLC-DCB. Además formalizó los contratos incentivados a compañías petroleras extranjeras. En 2012 se crea Pemex USA, ENC Pemex USA GOM y ENC y PPQ Cadena Productiva SL, entre otros instrumentos. La filial Frontera Brownsville LLC es muestra clara de que nunca hubo intención del gobierno de Calderón de reactivar nuestras refinerías y mucho menos de construir la refinería de Tula, ya que esta filial tiene como objetivo asegurar el suministro de productos refinados desde Estados Unidos. Otro ejemplo, Enrique Peña Nieto autorizó la creación de la filial PPQ Cadena Productiva SL, radicada en España, con aprobación 100% de capital de Pemex. Su objetivo es el manejo de fondos propios de residentes y no residentes en España con esta empresa. Pemex puede suscribir y enajenar acciones de distintas empresas. La pregunta, ¿cuánto gana Pemex Internacional? ¿Qué destino tienen esos cientos de miles de millones? Porque no se rinde cuentas de ello. Justo los gobernantes inventaron estas figuras para no estar sujetos a la ley y para eludir la rendición de cuentas, argumentando que no hay recursos y buscan su privatización. Es indispensable que nos rindan cuentas no solo al Congreso, sino a la sociedad, porque según la cuenta pública 2010, la tesorería paralela de Pemex hizo un depósito de 22.598 millones de pesos al banco extranjero JP Morgan Chase Bank N.A. Con tales figuras empresariales, desde 1988 inició un proceso de privatización furtiva de Pemex. Sus consecuencias en estos últimos 15 años han sido lamentables: deterioro, capacidad instalada inutilizada, nula construcción de refinerías y la corrupción, etc. Estas acciones extralegales minaron sistemáticamente el proyecto estratégico de que Pemex pudiera ser una potencia energética, detuvieron su expansión y propiciaron su descapitalización, la incorporación de su infraestructura y la privatización de los activos más valiosos con que cuenta la nación. Todo esto, como lo menciono, ha sido publicado por la senadora Dolores Padierna. Creo que actualmente es senadora de la República por el PRD todavía. Pero dice algo que es realmente muy importante. Todos estos datos son muy importantes porque hablan que desde la llegada de Salinas al gobierno, a este país, todo Pemex fue en declive, porque cada uno de los presidentes a partir de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, empezaron a privatizar cada uno de los organismos que iban regulando lo que hacía Pemex. Y iban poniéndole trabas al Congreso para que ninguno de ellos pudiera decirles nada respecto a lo que hacían con la paraestatal de Pemex. Y eso es muy importante porque ya así no nos puedan ver la cara o quieran de nuevo engañar diciéndonos que la reforma energética fue la mejor opción para México. Ojalá que esto ya quede claro de una vez por todas para todos aquellos que aún siguen dudando de que los presidentes que hemos tenido han sido de lo peor que ha tenido México y nos ha llevado básicamente a la balcanización total del país en cuanto a la refinación de crudo en México. Y eso es muy triste, porque si México hubiese tenido mejores gobernantes,
este país, no vamos a decir que sería potencia mundial en exportación de petróleos, pero cuando menos sería autosuficiente. Y eso le daría mucha ventaja al país para poderse desarrollar con un buen administrador actual. Pero vemos que desde ya casi 30 años, o ya desde hace 30 años, se ha venido planeando la desmantelación de Pemex, el desmantelamiento de Pemex. Y eso es muy triste, amigos. Ojalá que ya no nos vuelvan a ver la cara los políticos de siempre que han querido hacer que México básicamente sea codependiente de todos esos grandes corporativos que buscan beneficiarse de las debilidades de los gobiernos en donde quieren establecerse. Ya por último solamente vamos a ver un poco de la entrevista que le hicieron a Ángel Valderas Puga, este gran analista político y maestro de la Universidad de Querétaro, el 6 de septiembre del 2013. Y pues nos van a dar más datos adicionales. Como yo los menciono, sigan a este personaje, Ángel Valderas Puga. Tiene mucha información que nos puede ayudar a despertarnos en el sentido de cómo hemos estado básicamente dormidos de información durante estos últimos sexenios. Y pues sin más, vamos a comenzar. Consulta popular sobre el tema, basado en el artículo 35 constitucional, fracción octava. Esto es algo inédito. Los mexicanos no estamos acostumbrados al referéndum, no estamos acostumbrados al plebiscito, no estamos acostumbrados a la consulta popular. Hay que tomar en cuenta que este artículo 35 viene de una reforma constitucional del 2012. Bueno, estamos apelando a esa porque el tema es de mucha trascendencia. Doy dos elementos que son centrales. Los expertos en geología nos señalan que el cenit de producción petrolera en el mundo se alcanzó en el 2006. Solo hay 65 países que tienen petróleo, que valga la pena considerar, y de los cuales 65 ya alcanzaron su máximo de producción, entre ellos nuestro país. ¿Qué sucede? Con palabras de los geólogos, el petróleo barato y fácil de extraer ya se acabó. Vamos hacia el petróleo caro, difícil de extraer. Mientras ahorita, por ejemplo, a Pemex le cuesta $20 producir un barril de petróleo en exploración, desarrollo y producción, la tendencia es que ya petróleo del Ártico, aguas profundas, arenas bituminosas, el precio se va a elevar en promedio a 60, 3 veces más. Y si nos vamos al gas esquisto o gas shale, como dicen en inglés, el precio se puede elevar hasta $120, pero como mínimo $100. ¿Esto qué implica? Que vamos hacia una época en donde el petróleo puede costar 5 veces más caro, con todo lo que eso implica. ¿Por qué nos preocupa? Nos preocupa porque la política petrolera de México en los últimos años se ha dedicado a exportar materia prima no procesada. Cualquiera que estudie economía sabe que un producto aumenta de valor si haces el valor agregado. Es decir, si México estuviera, por ejemplo, en vez de exportando petróleo crudo, gasolina, los ingresos de México podrían ser 1.5 veces mayor. Si exportáramos productos de la petroquímica, los ingresos se multiplicarían por 2. Y más interesante, si exportáramos plástico, los ingresos se multiplicarían por 11. No solo el exportar plástico, además de que los ingresos por exportación serán 11 veces mayores, le daría mucho trabajo a la gente en este país. Hay una tendencia actual en el sector energético, y es que los estados nacionales han venido recuperando la soberanía sobre sus recursos. Hay un dato que es esencial. PFC, Energy, Oil and Gas Journal, publicó en 2009 un dato que es central para entender en dónde estamos. En 1970, las grandes compañías petroleras, las famosísimas 7 hermanas, Texaco, Chevron, etc., controlaban el 85% de las reservas de gas y petróleo en el mundo. El 85%. Bueno, pues hoy controlan apenas el 5%. Es decir, pasaron de controlar el 85% al 5%. Y las empresas estatales pasaron de controlar el 1% al 77%. Esa es una tendencia actual que también le explica el cenit de producción petrolera. ¿Qué va a hacer México cuando se convierta de un país exportador en un país importador con $100 el precio de producción de un barril? Puede ser un drama. Nosotros creemos que en la consulta popular o una reforma tan trascendente como modificar el artículo 27 constitucional requiere un debate muy sereno y no precipitado, dado lo que nos estamos jugando. ¿Qué es lo que nos estamos jugando? Pemex está catalogada como la petrolera número 11 en el mundo, de acuerdo a Petroleum Intelligence Weekly.
Si uno ve esa clasificación, las mejores petroleras del mundo son estatales. ¿Qué quiere decir? Que además de Petrobras o de Statoil de Noruega, que están abajo de Pemex, Statoil ocupa el lugar número 27, Petrobras el número 15, están debajo de Pemex. Hay modelos que México debería de explorar. Por ejemplo, ¿cómo hace Saudi Aramco para ser una empresa pública y mantenerse durante 30 años como la petrolera número 1 en el mundo? ¿Qué hace NIOC de Irán? ¿Qué hace incluso Petróleos de Venezuela? ¿O qué hace China National Petroleum Company? Te mencioné de las primeras 5. Solo hay una privada que es Exxon. Ahora, esa es una situación. ¿Qué hacen las grandes petroleras estatales para mantener, por un lado, una economía petrolizada que no es tan mala como se dice? Porque el hecho de que Pemex pague mucho de impuestos no es tan malo porque no estás en una cuestión de lucro. El gran peligro que se debatió en Consejo Universitario es que, dado que Pemex aporta el 35% del gasto federal en este país, significa que si se hace un boquete financiero, ¿que de qué orden puede ser? Pues basta ver las ganancias de Pemex. El año pasado, con documentos oficiales de Pemex, fueron del orden de $70,000 millones al año. $70,000 millones son casi $1 billón antes de ganancias. Vamos a suponer una privatización ligera por medio de los contratos de utilidad compartida, que sea solo del 10%. Si nos vamos a solo al 10%, estaremos hablando de $7,000 millones que el Estado dejaría de recibir. Claro que vas a recuperar una parte por los impuestos, pero mientras Pemex paga entre el 90 y 100% de impuestos sobre sus utilidades, ninguna empresa privada en el mundo paga ese nivel. Solo para que te des una idea, ExxonMobil, Chevron, Texaco están acostumbrados a pagar 44% de impuestos sobre sus utilidades. British Petroleum menos, 34%. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque te regrese por impuestos parte de esos $7,000 millones, sí, pero te puede regresar nada más en un 40%. Eso quiere decir que al menos unos $3,000 millones podrían desaparecer de las arcas públicas. $3,000 millones, estamos hablando de $42,000 millones. $42,000 millones permite mantener durante 35 años a una universidad como la Autónoma de Querétaro. 35 años. Claro. Nuestro presupuesto el año pasado fue de 1,300 millones de pesos. Entonces, cuando uno hablas de 36,000 millones de pesos, estamos multiplicando por 12, por 13. Entonces, ese es el enorme peligro que no solamente la comunidad universitaria de Querétaro, porque yo estoy en contacto con profesores universitarios de otras universidades, y para nosotros nuestro gran peligro es que no vemos en esta reforma energética una propuesta de cómo se va a cubrir lo que el Estado va a dejar de recibir. Ese 35% que aporta Pemex al gasto federal, pues sirve para infraestructura pública, para el funcionamiento de escuelas, para el funcionamiento de hospitales, para el pago de salarios de profesores, para el pago de salarios de médicos, para el subsidio que reciben los estudiantes. En este país se ha discutido poco del subsidio que reciben los estudiantes, pero todo niño de la primaria hasta estudiante de doctorado en una universidad pública está subsidiado. Paga muy poco con lo que realmente cuesta su educación. A datos de 2010, un semestre en la Autónoma de Querétaro nos cuesta a todos los mexicanos $42,000 el semestre. Los jóvenes pagan entre $1,000 y $2,000. Quiere decir que los otros $40,000 reciben un subsidio. Están subsidiados. Están subsidiados. Y de ese 35% lo aporta Pemex. De ahí viene la cuestión de la gravedad, porque al interior de las escuelas públicas, los rubros que se pueden ver afectados, pues naturalmente son todos. Becas a los estudiantes, infraestructura. La universidad está haciendo un esfuerzo enorme de llevar estudios universitarios al estado de Querétaro. Hay que tomar en cuenta que la Sierra Gorda pues no tenía antes un campus. Ahora se tiene un campus en Jalpan, el Tecnológico de Querétaro tiene un campus en San Joaquín, se tienen campus en Amialco, se tienen campus en Colón, se tienen campus en Tequisquiapan, pero eso requiere un esfuerzo económico fuerte. Y los profesores, por ejemplo, se han sacrificado mucho en términos de contratación por honorarios. Nosotros vemos que al privatizar una parte de las ganancias de Pemex, se va a alejar la posibilidad de que regresemos a esquemas de profesionalización de la enseñanza, porque no va a haber dinero suficiente. Y tenemos otro problema, una planta docente que está envejeciendo. Tenemos ya aproximadamente 250 compañeros que están jubilados, que están recibiendo su jubilación,
que la paga la universidad por contrato colectivo de trabajo. Pues eso también está en peligro, porque lógicamente cualquier recorte presupuestal va a incidir directamente en todo lo que paga el gobierno federal. Consulta popular es la propuesta, pero consulta popular con información, porque lo que nos ha llegado hasta ahora, simple y sencillamente, pues es de que todo va muy bien y todo marchará mejor con la aprobación, como está, tal cual la reforma energética. Sí, yo creo que el tener acceso a documentos esenciales de Pemex, hay una presentación inversionistas de agosto de 2013, es un mito que Pemex esté mal. Mira, yo creo que todos los mexicanos, nadie lo va a negar, que hay corrupción en el sindicato de Pemex. Yo mismo llegué a un sindicato donde encontramos un desfalco de 1.700.000 pesos, mandamos a hacer auditorías. Sí nos queda claro a todos los mexicanos que hay corrupción, pero también nos debe de quedar claro que si alguien trabaja de manera responsable, las cosas pueden mejorar. Estos 70.000 millones de dólares de ganancia de Pemex incluyen ya la corrupción de su sindicato, ¿eh? O sea, quiere decir que si no hubiera esta corrupción, las ganancias serían todavía mayores. Nos dicen que los privados tienen que ayudar a Pemex, pero hay una cosa que no se entiende. Mira, datos oficiales de Pemex, el EBITDA es un acrónimo en inglés de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Pemex el año pasado tuvo ganancias de este tipo por 88.000 millones de dólares. Los 70.000 es porque ya va incluida la depreciación, la amortización. Bueno, si nosotros tomamos a todas las empresas privadas de este país, listadas en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, todas juntas ganaron 54.000 millones de dólares. Pemex gana mucho más. No es posible que una empresa como Cemex, que ganó 2.000 millones de dólares, le pueda ayudar a Pemex, que ganó 88.000. Pero ahora viene otra comparación muy interesante. Pemex comparada contra petroleras privadas es la segunda en el mundo de ganancias antes de impuestos. Porque aquí la clave de la discusión es antes o después de impuestos. En 2011 ExxonMobil ganó 75.000 millones de dólares antes de impuestos. Pemex ganó 56.000, pero ganó más que Chevron, ganó más que British Petroleum, por supuesto ganó más del doble que Statoil y ganó más del triple que Petrobras. Petrobras ganó 26.000 millones de dólares, pero Petrobras es una empresa que fue privatizada al 70%. Ignacio Lula da Silva durante 8 años trató de revertir el proceso de privatización, no pudo. Logró recuperar para el Estado brasileño el 48%. Y todos vimos en los medios de comunicación, tú mismo lo presentaste en la parte internacional, esta especie de insurgencia brasileña en las calles que a muchos nos tomó de sorpresa, ¿sí? Pero además nos sorprendió de otra cosa, el fútbol. Brasileños en las calles diciendo no queremos dinero para estadios, sino para educación y para hospitales. ¿Qué sucede? Petrobras privatizada a la mitad, al 52%, pues sus 26.000 millones que ganó se bajaron al pueblo brasileño la mitad, 13.000. ¿Cuánto pudieron recuperar de impuestos? La mitad. Pues aún así, el pueblo brasileño dejó de recibir 6.500 millones de dólares, que estaremos hablando de 100.000 millones de pesos. Yo enseño matemáticas en facultades de ingeniería. Claro. Mis estudiantes no entienden que son 100.000 millones de pesos. Siempre la referencia yo se las hago. Bueno, pues vean el presupuesto de los más de 230 tecnológicos del país, son 10.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos significa el presupuesto total durante 5 años de todos los tecnológicos de este país. No es poco dinero, es mucho dinero. Estuvo aquí en México Fernando Siqueiras, que es vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, y él dijo una cosa que es muy cierta. Hay un problema que tiene que ver con la cuestión de la soberanía, que no es un concepto caduco, no. Es un concepto muy actual porque, como te acabo de mostrar, las empresas estatales están recuperando el control sobre sus recursos energéticos. Lo hemos visto sobre todo en Sudamérica. O han nacionalizado o han expropiado. Pero una cosa que no se menciona en México es la enorme protección de los recursos energéticos por parte de las compañías privadas internacionales. Pongo el caso de Estados Unidos. En 2005, la compañía china China National Oil Shale Company intentó comprar la tercera petrolera norteamericana, Unocal. Ofrecieron 18.500 millones de dólares al contado, pero no la vendieron. Y fue muy curioso por qué no la vendieron. Porque diputados y senadores norteamericanos dijeron que no podían poner una petrolera en manos de los chinos por cuestiones de seguridad nacional. Yo hice mi doctorado en España. En 2008, la empresa rusa Lukoil intenta comprar a la empresa española Repsol.
Pues el actual primer ministro español, Mariano Rajoy, salió a decir que no se podría poner el petróleo, el gas ni la energía eléctrica en manos de los rusos, porque eso los convertiría en países de quinta división. Yo estaba en Europa cuando la empresa alemana E.ON intenta comprar Endesa, que es la Comisión Federal de Electricidad Española, y no, salieron los políticos españoles y dijeron, sector energético no se puede poner en manos de extranjeros. Y eso que Alemania y España forman parte de la Comunidad Europea. Último ejemplo, ya más reciente, 2008, Electricité de France intenta comprar Endesa, y en ese caso es bien interesante, salieron los empresarios españoles, hacen un pool económico para evitar que Francia adquiriera el sector energético en México. Yo creo que esta es la tendencia actual, pero va muy ligado, no es casual que yo haya comenzado con el peak oil o con el semi de producción petrolera, porque yo creo que los países tanto más abiertos a la liberalización como los estados más nacionales se tienen que preparar ya la transición. El petróleo se nos va a acabar, es un recurso no renovable. Entonces yo creo que una política seria, México podría esperar 1 año, 2 años, de hacer una discusión seria de qué tendríamos que hacer con nuestro petróleo. Por ejemplo, yo estoy en contra de la privatización, pero no de las empresas privadas. A mí me queda claro que si este país necesita construir una refinería, te la va a construir una empresa privada. Pero no tienes por qué compartir las ganancias. Tú haces el contrato, te construye la refinería, te entrega la refinería y se acabó. Es como cuando un arquitecto te construye tu casa. Un constructor, una carretera. Un constructor, una carretera, pues no te piden las ganancias. Tú haces un contrato y de ese contrato dices, ya lo cubrí. Yo creo que al contrario, yo creo que un crecimiento de la empresa privada mexicana se derivaría de que México le apostara a la tecnología. Nosotros tenemos recursos humanos de muy alto nivel que desgraciadamente se fugan. México tiene dinero, pero la política de exportar petróleo en vez de gasolina ha sido desastrosa. Estamos importando $10,000 millones cada año de gasolina. $10,000 millones siendo productores de petróleo. Una refinería tipo medio cuesta $8,000 millones para refinar 250,000 barriles de petróleo. Y estamos importando 400,000 barriles de petróleo. Eso significa que si construimos 2 refinerías, no solamente dejaríamos de importar, seríamos exportadores de gasolina. Bueno, ¿no tenemos $8,000 millones? Pues sí, Pemex gana $70,000 millones. Puedes destinar de esa ganancia una inversión. En 4 años se construye una refinería. Pero la otra, México tiene reservas internacionales por $165,000 millones. Tomar $16,000 millones, que es un 10%, te permitiría construir 2 refinerías, dejaríamos de importar gasolina, le daríamos trabajo a los mexicanos, no requieres una reforma constitucional, se empieza a invertir más en ciencia y tecnología, sobre todo para el potenciamiento de las energías alternativas. A mí me queda claro que en este momento México no tiene la tecnología para extraer petróleo de aguas profundas, me queda muy claro. Pero también me queda claro que tampoco la tiene ExxonMobil, ni la tiene Chevron, ni la tiene British Petroleum, por una sencilla razón. Los coreanos de Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering son los que se han especializado en el mundo. Ellos no tienen petróleo, pero son de los mejores constructores de plataformas de extracción de petróleo en aguas profundas. Y los noruegos también son muy buenos, pero no es Statoil, son empresas privadas como Ocean Rig, que su negocio es: yo construyo estas plataformas y te las rento, como cualquier tecnología, como el leasing. Claro. Te la rento y si quieres te la vendo, y si no, pues te la vendo completita. La mejor plataforma de extracción petrolera en el mundo, Eirik Raude, que es Noruega, te cuesta $730,000 de renta diaria. Estamos hablando de 730,000, necesitas $1 millón de dólares diario. Pemex en ese momento que yo tuve el dato, estaba ganando $121 millones diarios. Porque hay que tomar en cuenta que México es uno de los países a los que menos le cuesta petróleo. Pemex tiene márgenes de ganancia 3 veces superiores a ExxonMobil. Pareciera una fantasía, no lo es. ¿Por qué Pemex tiene un margen de ganancia el triple de ExxonMobil? La razón es muy sencilla. ExxonMobil tiene que comprar el petróleo. Ella no tiene petróleo. Pemex lo tiene. Entonces a los mexicanos nos cuesta $20 y lo vendemos en 100. ExxonMobil, como no tiene petróleo, lo tiene que comprar en 100. De hecho, el gran negocio de ExxonMobil y de Shell no es la venta de petróleo. Lógicamente son los derivados, la petroquímica. Y México lo podría hacer. Hay que tomar en cuenta que los ingenieros petroleros de Repsol, españoles, y los de Petrobras se formaron en México.
Ángel, muy interesante los datos que nos das, sobre todo una visión diferente a la oferta. Pues como ven, amigos, esta entrevista fue allá por el 2013, el 6 de septiembre. Fue publicado este video el 6 de septiembre. Pero es muy interesante lo que acaba de decir Ángel Valderas Puga. Pemex en ese entonces tenía ganancias por alrededor de 70,000 millones de pesos anuales, al parecer. Y aún así, los gobiernos que en ese entonces estaba Peña Nieto comenzaron a decir que Pemex ya no daba ganancias y que la gallina de los huevos de oro se había secado, y toda esa farsa de mentiras que dijo durante su mandato. Pues ahora nos damos cuenta por qué lo querían hacer. O sea, privatizaron todo, desmantelaron todo, hicieron que Pemex prácticamente fuera una carga más que un beneficio para el gobierno, y así poder tener la excusa de decir, tuvimos que hacerlo. Ahora tenemos que importar gasolina y petróleo y todos los derivados del petróleo porque Pemex ya no daba abasto a tanta demanda interna que teníamos, y ya era más una carga más que un beneficio para el país. Una vil mentira. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países en ese mismo entonces estaban teniendo ganancias, y Pemex era una de las mejores empresas mundialmente conocida, que dejaba mucha ganancia al país, pero que gracias a Peña Nieto y a todo su séquito de achichintles que tuvo, y a los anteriores expresidentes también, el país actualmente en este 2019 se encuentra ya básicamente a expensas de lo que diga Estados Unidos. Ya no somos autosuficientes. Desde hace alrededor de 30 años dejamos poco a poco de ser autosuficientes, y con la llegada de Peña Nieto lo culminaron. Lo que se trata de hacer con el gobierno actual es tratar de recuperar todo esto. ¿Sabe si lo podrá lograr? Ojalá y lo logre. Ojalá y logre, y realmente y sea genuina su ideal de querer ayudar al país. Ojalá y se note en el transcurso de estos 6 años. Y ojalá nosotros como mexicanos sepamos responder y entender las decisiones que se lleguen a tomar. También debemos estar vigilantes ante las decisiones que el gobierno que tenemos actualmente tome. Pero también debemos abrir los ojos y no creer en todos esos políticos que siempre nos han tenido con la pata en el pescuezo, y siempre nos han tenido con una sarta de mentiras, diciéndonos que México no tiene recursos, y que desde hace mucho tiempo México lo único que le ha quedado es tener que comprar al extranjero lo que consume. Llámese alimentos, medicina, productos del petróleo y tecnología. Como ya lo menciona este señor Ángel Valderas Puga, México ha sido sede de muchas de las grandes mentes que hay en cuanto al tema de los energéticos, de los profesionales en la petroquímica. Pero los presidentes que hemos tenido nos han dado básicamente a tole con el dedo, y nos han dicho que no, que México es una tierra de indios, que no sabe hacer otra cosa más que ser simples obreros, y en fin, mentiras. Amigos, hasta aquí dejo el video. Ojalá y les haya gustado la información que les di junto con el documento de Dolores Padierna del PRD, y lo que Ángel Valderas Puga en ese tiempo pensaba de lo que podía hacer Pemex y de lo que puede hacer actualmente Pemex si se logra rescatar completamente a Pemex. Ojalá y les haya gustado esta información. Sigan al señor Ángel Valderas Puga. También pueden suscribirse al canal de Visión Noticias. Y ojalá y como mexicanos sepamos apreciar el conocimiento de este tipo de personas, para que nosotros también dejemos de creer que este tipo de información es muy aburrido y que solamente le debe de importar a los profesionales. Y nos quitamos también esa mentalidad de que, ay, sí, tú muy intelectual y todo eso. Pero no, todos debemos entender que esto es responsabilidad del mexicano, para que no nos vengan y nos puenten de decir, ¿sabes qué? Mira, el país, como lo está llevando el presidente actual, está mal porque los expertos dicen que México ya no se puede recuperar. Ojalá y entendamos que no ha sido así durante mucho tiempo.
y que aprendamos a tomar decisiones distintas. Están en la teoría del meme, amigos. No se olviden suscribirse a este canal, comenten, compartan, denle like si les gusta el contenido que ofrece un servidor. Y pues nos vemos en el siguiente video, amigos. Chao. Y va a triunfar. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias.